Buenas noches, nos da mucho gusto saludarles con Georgina Gaxiola y Raúl Sánchez Carrillo. Buenas noches. En el programa Dominio Informativo. Bueno, quisiéramos darles noticias buenas, optimistas, en vísperas de los días santos, de los de Semana Santa, valga la redundancia, pero infortunadamente las cosas, las situaciones en México se complican constantemente, suben de tono, suben los horrores que ya no quisiéramos ver o no quisiéramos relatar, Georgina. Así es, Félix, pues llegamos a esta fecha del año también que es importante para nosotros en términos de crimen, ¿no? Y son 30 años del aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿A dónde va nuestro país, Raúl? Pues yo creo que va hacia una necesidad imperiosa de que quienes lleguen a ocupar desde la presidencia de la República hasta las elecciones que incluyen el 2 de junio próximo, presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores, a una posición de aplicación irrestricta de la ley. No se puede hablar de lo que no se aplica, no hay resultados, no hay rendición de cuentas de la autoridad en torno a lo que son los crímenes. 30 años, mañana sábado, de la muerte a manos de Mario Aburto Martínez, del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio Murrieta, en Lomas Taurinas, Tijuana. Un asesinato, el de Colosio, que nos dejó lesionados en lo profundo, porque siendo Colosio una gente tan estimada y en quien se pensaba que iba a ser un superlíder de la República, fue muerto de un tiro en la cabeza y parece que fue el anuncio, el adelanto de que a partir de entonces no nos iba a ir bien y no nos está yendo bien, Raúl. En absoluto. Luis Donaldo Colosio dejó hasta el día que perdió o le arrebataron la vida el mensaje claro de que él cambiaría la política de México. Siendo el presidente Carlos Salinas de Gortari, antes cuando no se imaginó nadie que terminaran los días de Colosio en Lomas Taurinas un miércoles 23 de marzo, que esto no podía seguir siendo el país que era. Sin embargo, nadie supimos cómo quería Colosio en la práctica que fuera. ¿Cómo crees que quería a la República Colosio? Pues hablaba mucho de autoritarismo, ¿no? De superar algunas prácticas del PRI en ese entonces. Sin embargo, pues creo que eso fue pasando con el tiempo. Ahora no tenemos el PRI autoritario como en esos tiempos o el tiempo de los años 70 y 60, ¿no? Sin embargo, para mí, que ha sido a lo largo de mi vida pues vivir con el asesinato de Colosio, nunca acabas de entender qué fue lo que sucedió, por qué lo mataron, quién lo mató, ¿no? La verdad es que nunca se explica qué fue lo que sucedió. Quienes tuvimos la suerte y el trato de la amistad de Colosio, Raúl, sabíamos, creímos que íbamos a tener un líder, como se dice entre los mexicanos, un líder de verdad de Dios, y que nos iba a llevar hacia confines muy positivos y de mucha tranquilidad y prosperidad para México. Como decíamos en otra ocasión, tal parece que ese avance, esa luz que veíamos llegar, se apagó y quedamos o estamos peor que nunca, Raúl. Lo que pasa también es que si lo analizamos desde el punto de vista magnicidio de Colosio y el paso de 10, 20 y 30 años, el PRI, que era muy fuerte, era la maquinaria perfecta y la aplanadora,
se fue descomponiendo también en cacicazgos, en grupos, en situaciones donde el PRI solo tiene un edificio en Insurgente Centro, un líder del que se habla muy mal y muy poco bien, Alejandro Moreno Cárdenas, que fue gobernador de Campeche, que por cierto Campeche trae un asunto con las mujeres policías que es de vergüenza. Las mandaron a las mujeres policías a un penal a contener a los reos sin un escudo, sin una macana, como iban, con lo que traían puesto. Y antes no, pasó algo más grave de lo que ocurrió a algunas de esas mujeres. Ustedes lo han visto. En la vía pública, en los domicilios, en las empresas, hay robos, atracos, asaltos de toda índole. Y no vemos algún jefe policíaco o algún policía o algún granadero, qué sé yo, que intervenga o que intervengan todos los miembros de los organismos policíacos para poner el orden del que tanto estamos urgidos en estos días. Tal parece, y no tal parece, sino que la realidad es de que estamos a merced. Estamos sometidos a lo que dicen no solamente los cárteles, sino vaya usted a saber cuántas personas, cuántos individuos, o que no tienen trabajo, o que no tienen ni para comer, están metidos en esa avalancha de violencia que nos está carcomiendo por todas partes. Georgina, ¿cómo contemplas tú que esto pueda seguir o qué podrías darnos una idea de hasta dónde nos puede llegar esta desdicha? Bueno, yo creo que es un tema, dadas las circunstancias, pues de voluntad, ¿no? Si el que gobierna no tiene voluntad de frenar el crimen organizado, pues van a seguir adelante. Si la política es abrazos, no balazos, pues van a seguir adelante. O sea, no es una cosa de que el crimen organizado va a frenarse frente a la presencia de una mujer en una prisión, claro que no. Mandaron a mujeres pensando que no iban a lastimar a las mujeres y pues claro que sí, ¿no? El crimen organizado no va a parar porque vino un nuevo presidente y solamente con su presencia iban a parar, ¿no? Creo que necesitamos hacer una reestructuración muy profunda del sistema judicial, de las policías, etcétera. Se nos va el tiempo, Raúl, pero es muy importante tu punto de vista. ¿Por qué crees o te imaginas que de pronto desaparecieron los guardianes del orden? Como que se acabaron, como que no hay ya gente que nos proteja o que nos ayude a enfrentar a los criminales. Yo considero que tiene un tronco común la desaparición de, como dicen, los guardianes del orden. Falta de apoyo económico, de equipamiento de armas, de instrumentos de inteligencia, capacitación, pero sobre todos estos factores, la autoridad de alguien que manda sobre la policía y dice, vamos a combatirla así. Todas las mañanas hay una reunión de seguridad desde el presidente, los secretarios de la Defensa, de Marina, la Guardia Nacional, y todos los días que termina esa junta es nada más para saber qué fue lo que pasó la noche anterior. Y allá de vez en cuando, porque hay que decirlo, acaban de asegurar un arsenal en Jalisco y otro en Celaya, Guanajuato, 100 armas de grueso calibre, miles y miles de cartuchos, granadas, minas, que le quitaron. También, sí, pero salvo eso, un detenido no hay. ¿Por qué no hay detenidos? ¿Por qué no hay guardianes? Y los quiero llamar así, guardianes, porque es el mejor término que puede uno emplear. ¿Por qué no hay guardianes
que salgan al frente de nuestra sociedad a defenderla y a evitar que tantos delincuentes estén haciendo de las suyas a nuestra costa y tantos delincuentes estén robando y atracando a la población mexicana. Georgina, se nos va el tiempo, danos un punto de vista Pues mira, final. para ligar como habíamos iniciado el programa, creo que en los tiempos del PRI estábamos mejor en términos de seguridad, tal vez por el autoritarismo, no lo sé, pero una vez iniciado los cambios de gobierno, el PAN y tal, y ahora con Morena, pues la situación es aún peor. ¿Tú cómo ves que pueda prolongarse mucho tiempo esto? Pues no nos conviene como país porque los efectos de retiro de capitales, de aumento de delincuencia que no se detiene, de angustia y terror de la gente, no es posible vivir, sino sobrevivir como se sobrevive en algunos estados. No es posible vivir. Que nos escuchen las autoridades. No es posible vivir en estas condiciones. Y como les decíamos, se nos va el tiempo, que ustedes estén bien y nos veremos y nos escuchamos en la próxima. Muy buenas noches. Buenas noches.